Bien, en este video vamos a darles una síntesis de los pasos fundamentales para hacer un sketch, un boceto, un gráfico, como una especie de dibujo preliminar y luego intentar en una segunda etapa explicarles cómo empezar a pintar. Pintar o hacer estos bocetos toma tiempo. No es como estos videos de YouTube que dicen en 3 pasos se hace y en 5 minutos usted terminó su obra. Esto requiere paciencia, trabajo, mucho tesón. Entonces los pasos fundamentales son duplicar la imagen. Arranquen siempre con un documento de Photoshop que tenga una sola capa. Lo duplican con comando J, lo invierten con comando I y una vez que lo tienen invertido lo van a mezclar con Color Dodge. Ok, una vez que lo tienen mezclado con Color Dodge, utilizan los filtros de desenfocado. A mí me gusta mucho, me está dando muy buen resultado, el de Blur Gallery Path Blur. El Path Blur tiene una característica que me gusta mucho. Este vector inicial que ven aquí, si ustedes lo rotan, las líneas se acentúan en determinadas direcciones que van a depender, por supuesto, de cada foto inicial con la que ustedes arranquen. Y si ustedes estiran, jalan pues esa bolita hacia abajo, pueden intensificar más el efecto del foco, perdón, el efecto del delineado. Solo que claro, se ve como si fuera un foco digital, pero es un delineado. Luego, en la paleta de Blur Tools, si quieren acentúen más en Speed, le dan un poco a la derecha, sin exagerar, y se pueden intensificar más esas líneas, ¿no? Ok, y luego hacen clic en OK. Yo no voy a hacer clic en OK porque en mi computadora se tarda bastante tiempo en aplicar el filtro. Lo que voy a hacer es cancel, ya yo lo he aplicado y lo tengo aquí, en este otro ejemplar de mi trabajo. Ok, esto es la primera etapa. Luego hacemos una capa síntesis, comando, alt, shift, E. No le voy a poner todavía el nombre a la capa síntesis por lo siguiente. Yo quisiera tener un dibujo más parecido a lo que hace un dibujante o lo que hace un artista realmente, que no es un trazo de una sola línea. Eso más bien parecería una caricatura de un cómic, de un dibujo animado, pero no un dibujo real. Normalmente el dibujante, el pintor, pues pasa muchas veces el pincel o el grafito o el lápiz y obtiene cosas como esta que estamos viendo aquí, un Cézanne, donde ustedes ven que el trazo es múltiple. O les voy a poner otro ejemplo de Cézanne, otra naturaleza muerta. Fíjense que los trazos no son únicos, son múltiples, ¿no? Entonces, para tratar de acercarnos un poco más a esto, simulamos un poco esta cuestión y le voy a dar solamente un ejemplo sencillo, pero no es, digamos, necesariamente lo que hay que hacer. Les voy a explicar. Voy a duplicar mi capa de síntesis que tenía antes. Le voy a poner en modo Darken. Me voy a ir a Edit, Transform y voy a escoger Warp. Ahora, lo bueno de haber puesto en Darken es que yo veo la capa de abajo y veo las modificaciones que estoy haciendo en la capa de arriba. Entonces la idea es imitar un poco los dobles trazos, triples trazos, cuádruples trazos y esto significaría, voy a hacer clic aquí para aplicar, tener múltiples versiones, ¿ok?, de la primera capa síntesis. Esas múltiples versiones son las que nos van a dar lugar a tener, digamos, como una especie de simulación del múltiple trazo. Supongamos que hubieran sido dos, pueden ser 3, 4, 5, 6 las que se necesiten, pero voy a indicarles un poquito más el método. Voy a hacer clic aquí abajo para generar una máscara negativa o negra con Alt clic en generación de máscara. Y luego con un pincel adecuado pinto en blanco y donde yo pinte en blanco van apareciendo los segundos o terceros o cuádruples trazos. Y eso va a depender un poco de con qué opacidad estén ustedes utilizando el pincel, pero es algo que tienen que, digamos, que ensayar, ¿no? En el caso mío, como mi máquina es un poco lenta, pues ven que la ejecución se ha puesto lenta, ¿no? Pero básicamente es esto, van saliendo los otros trazos al pintar en blanco sobre la máscara de capa que está, digamos, en la parte de arriba. Ok, como les digo, esto debería hacerse hasta que ustedes tengan
suficientes trazos que les parezcan adecuados, que les parezcan que expresan, digamos, su dibujo. Y esto pues puede ser un proceso complejo relativamente, muy expresivo. Yo aquí simplemente me separé un poquito de la línea original, como ven, pero uno se puede separar todo lo que uno quiere cuando le da a Warp. O sea, si yo vuelvo a hacer un duplicado, lo pongo en Darken, no se olviden, me vengo de nuevo a Transform Warp. Nadie dice que yo no puedo hacer esto. Puedo hacer como me provoque y luego la misma técnica que expliqué hace un rato de poner una máscara negativa y pintar en blanco para ir sacando los aspectos que me interesan. Eso va a depender de la expresión, eso va a depender del estilo que ustedes quieran. Yo le voy a dar aquí descanso porque quiero llegar a mi estilo anterior, no quiero hacerlo tan complejo en este caso. Ok, una vez que ustedes tienen eso, seleccionen con Shift todas las capas síntesis o duplicados de las capas síntesis que se han hecho con este proceso. Y una vez que las tienen seleccionadas, se vienen aquí y le dan clic a Merge Layers. Y esta es mi capa síntesis definitiva. Voy a llamar síntesis como siempre. Y como siempre la escribo mal, pero ahí está. Ok, el siguiente paso, crear como una especie de fondo blanco con solid color blanco. Pudiera ser otro color, pero para empezar recomiendo el blanco. Crear una capa vacía, una máscara de capa vacía. Y luego nos venimos a Image. Yo quiero trasladar síntesis y convertirla en máscara de capa. Y como siempre lo hago con Image, Apply Image. Y escojo aquí donde pone Layer, síntesis. La invierto aquí donde pone Invert. Y hago clic en OK. Ok, ya yo voy a tener entonces mi máscara aquí. Voy a hacer Alt clic para que la vean. Esa es mi máscara. Ok, me voy a la capa vacía y empiezo a pintar. Y recomiendo pintar con negro. Con un pincel adecuado. Y eso de adecuado pues tiene sus bemoles. Eso es algo que podemos discutir. Pero normalmente es un pincel, yo diría que pequeño, con trazos pequeños, con una opacidad que no sea del 100%. Y la idea es empezar a buscar las primeras líneas y apenas empiecen a encontrarlas, hagan trazos cortos para que empiece a salir el dibujo, digamos, que está detrás. Esto pues puede tomar bastante tiempo y normalmente es algo que va a depender de la complejidad del dibujo o de la complejidad de la línea que ustedes tengan, que es la que está haciendo la base de este dibujo, ¿no? Entonces, fíjense, yo lo estoy haciendo con paciencia. En el caso mío, mi computadora, como es lenta y el gráfico que tengo es relativamente grande, se tarda, pero van saliendo las líneas. La idea no es pasar el pincel por todos lados y repetir la máscara, simplemente es pasarlo por determinados lugares, acentuar, eso significa volverle a dar, son trazos cortos y hay que tener mucha paciencia para ver surgir poco a poco el delineado que tenemos, digamos, en la máscara, y es algo que toma tiempo, pues. Tienen que tener paciencia y no es cuestión de darle con un pincel grande por todos lados, porque entonces lo único que van a hacer es revelar la máscara síntesis igualita, y eso no es dibujar. Dibujar es dejar inacabados algunos aspectos del dibujo y sugeridos, como hemos visto en algunos cuadros de dibujo o de acuarelas de Cézanne, de Toulouse-Lautrec, de Van Gogh, David Hockney, cualquiera de ellos puede servir de modelo. Pero fíjense, aquí está saliendo poco a poco el dibujo. O sea, me estoy afincando en algunos lugares más que en otros, y la idea es que empiece a aparecer poco a poco el dibujo que nosotros queremos, ¿no? Insisto, es darle muy poco a poco, con mucha paciencia y rasgos pequeños, repetitivos, porque como tengo una opacidad menor a la del 100%, la opacidad total se logra en varios pasos, ¿no? Entonces, poco a poco, pues va saliendo el trazado y va a depender un poco del pincel que hayan escogido, del trazado inicial, pero ya van viendo que se va delineando poco a poco la silueta de la escultura original que escogí yo, ¿no? Fíjense, poco a poco. ¿Ok? Tarde un poco.
Probablemente en la computadora de ustedes es más rápido y vean el trazo inmediatamente. Todo va a depender del procesador que tengan, ¿no? Ok, ahora yo voy a interrumpir y continúo en el siguiente video para indicarles cómo continúa hasta